Dicen que el océano siempre nos llama, ofreciéndonos una especie de consuelo en medio del caos. Pero para mí el sonido de las olas rompiendo contra la orilla solo me recuerda el silencio que se ha apoderado de mi vida, un silencio dejado por un hombre que nunca me vio realmente, y unos hijos que parecen haber olvidado los sacrificios que he hecho. Esta es mi historia, un viaje a través del dolor, la traición y la libertad que llegó demasiado tarde. Antes de empezar, quiero saber de ti. ¿Desde dónde me estás viendo? Olvidaos de suscribiros y acompañarme en este capítulo doloroso, pero catártico, de mi vida. Me llamo Maggie Turner y tengo 70 años. Nunca imaginé que pasaría mis días así, sola, luchando por un espacio en un mundo que una vez perteneció a mi familia. Una casa junto a la playa, un sueño que todos tuvimos durante tanto tiempo, ahora es como una prisión para mí. Siempre fue así. Hubo un tiempo en el que era un lugar de risas, de amor o, al menos, la ilusión de ello, pero después de que Edward muriera hace 3 años, todo cambió. Edward era el tipo de hombre que podía dominar una habitación con solo entrar en ella, un hombre cuya presencia era tanto una bendición como una maldición para nuestros hijos, Jessica y Daniel. Era todo lo que ellos admiraban, el único que creían que no podía hacer nada malo, pero para mí, Edward era una sombra bajo la que estuve atrapada durante la mayor parte de mi vida. Era cruel, controlador, egoísta. Lo amaba, o al menos lo intentaba, pero ese amor siempre se veía empañado por la realidad de quién era en realidad. No creo que nuestro matrimonio se basara en el amor, sino en mantener las apariencias. Pasé años sacrificando mis propios deseos por el bien de nuestra familia, intentando que las cosas funcionaran. Renuncié a mis sueños, a mis ambiciones, incluso a mi propia felicidad, porque lo que creía que debía hacer. Mantuve la casa intacta, me aseguré de que los niños fueran felices, de que Edward estuviera contento. Seguí adelante, pero cuando murió sentí como si el mundo se derrumbara bajo mis pies. Solo el dolor de perderlo lo que me dolía, era el hecho de que con su muerte me quedé con una montaña de deudas. Edward nunca había compartido nada conmigo, sus finanzas, sus preocupaciones, sus planes, lo guardaba todo bajo llave y, cuando se fue, me encontré luchando por mantener la casa, el único lugar que una vez había estado lleno de familia, ahora al borde del colapso. Nunca pedí esto, nunca pedí llevar esta carga, pero aquí estoy. Jessica y Daniel no lo ven, nunca lo vieron. Jessica, con su vida perfecta, siempre tan centrada en su imagen, en los planes de su boda, en sus sueños, no tiene ni idea de lo que he pasado. Daniel. Bueno, Daniel siempre ha sido el que se ha plegado, siempre cediendo ante Jessica, siempre haciendo lo que ella dice. Ahora, mientras estoy sentada en esta casa, el único sonido es el del océano. Siento su ritmo, su movimiento constante, pero yo estoy atrapada en este lugar, atrapada en el pasado. El vacío resuena en todas las habitaciones. La ausencia de Edward es como una herida abierta que nunca se cura. Y ahora mis hijos ni siquiera me ven, solo ven lo que quieren ver. Pensaba que esta casa, este lugar, siempre sería mío, pero ahora siento que estoy luchando por algo que ni siquiera estoy segura de querer ya, algo que se ha convertido en un recordatorio de todo lo que he perdido, de los sueños que enterré, pero hay algo que sé con certeza. Por mucho que intente ignorarlo, mi mundo está cambiando, ha estado cambiando desde que Edward falleció. Lo siento en mis huesos, un cambio, una grieta en los cimientos de todo lo que he conocido, y no puedo evitar preguntarme, ¿es este el comienzo de algo nuevo, o es solo el final de todo lo que alguna vez esperé? No puedo quedarme aquí para siempre, no en este silencio. Algo tiene que cambiar.
El día en que Jessica se comprometió debería haber sido uno de los momentos más felices de mi vida. Estaba encantado por ella, por supuesto, era mi única hija, y verla tan emocionada por una nueva etapa de su vida era algo que debería haber disfrutado. Pero, como todo en mi vida, la alegría duró poco. Cuando Jessica decidió celebrar su boda en nuestra casa de la playa, sentí una mezcla de emociones. Alegría, orgullo e incluso un poco de tristeza, porque sabía que nunca volvería a ser lo mismo. La casa, tan llena de recuerdos, me parecía el escenario perfecto para una ocasión tan importante. En mi mente, era un sueño hecho realidad, una forma de transmitirle algo hermoso, algo que había significado mucho para mí. No podía evitar imaginarla bajando las escaleras con su vestido de novia, con Edward a su lado. Aunque ahora me doy cuenta de que solo era una fantasía a la que me aferraba, pero a medida que los planes de la boda empezaron a tomar forma, pude evitar imaginarla bajando las escaleras con su vestido de novia, con Edward a su lado, aunque ahora me doy cuenta de que solo era una fantasía a la que me aferraba. Pero, a medida que los planes de la boda empezaron a tomar forma, empecé a ver un lado de Jessica que no había notado antes. Empezó a señalar defectos de la casa, cosas que para mí eran preciosas. «Mamá, este lugar está tan anticuado», dijo una tarde, de pie en medio del salón, con los brazos cruzados en señal de reprobación. «¿Quién decora así una casa en la playa? No es digna de Instagram, ya lo sabes». Sentí el aguijón de sus palabras, pero intenté restarle importancia. Al fin y al cabo, era su día especial, ¿no? «Pensé que te gustaría estar aquí», dije tratando de mantener la voz firme. «Has sido parte de la familia durante mucho tiempo y hay muchos recuerdos». Pero a Jessica no le interesaban los recuerdos. Empezó a enumerar todas las cosas que había que arreglar: la pintura desconchada de las paredes, los muebles anticuados, las baldosas agrietadas del baño. «Nadie querrá venir aquí si está así, mamá, es vergonzoso». Y fue entonces cuando me di cuenta de que no le importaba la historia de esta casa, el tiempo que habíamos pasado juntos como familia, o los sacrificios que había hecho para mantenerla. Ella la veía como un telón de fondo para su vida perfecta, un telón de fondo que no cumplía con sus estándares. Quería decir algo, quería decirle que esta casa era más que una simple estética, más que un lugar para celebrar una boda lujosa, era donde habíamos pasado nuestros veranos, donde los sonidos de la risa y el amor llenaban el aire, pero no lo hice, no porque no quisiera molestarla y, en cierto modo, todavía creía que tenía que mantenerla feliz, así que le permití que hiciera sus exigencias. La lista de renovaciones se hacía cada vez más larga, parecía que cada vez que miraba algo no era lo suficientemente bueno. «El color de la pintura es horrible, hay que quitar esta alfombra, no podemos celebrar la boda aquí si parece de los años 80. Intenté mantener la compostura, pero por dentro sentía un dolor agudo. Ella estaba menospreciando todo por lo que había trabajado, todo en lo que había puesto mi corazón, y con cada día que pasaba, ese dolor se hacía más profundo. Mi casa, mi santuario, era un desastre, de los años 80. Intenté mantener la compostura, pero por dentro sentía un dolor agudo. Ella estaba menospreciando todo por lo que había trabajado, todo en lo que había puesto mi corazón, y con cada día que pasaba ese dolor se hacía más profundo. Mi casa, mi santuario, ya no era mía, se estaba convirtiendo en otra cosa, algo que le pertenecía a ella, a su visión de la perfección, algo que yo alcanzar, y con cada palabra, cada queja, me sentía cada vez más como si no importara en absoluto. Empecé a cuestionarme si alguna vez había importado para ella,
o si solo era una herramienta para ayudarla a alcanzar sus sueños, una figura secundaria en la historia de su vida. Mientras estaba sentada sola en el salón una noche, mirando los cambios que ella exigía, podía sentir el peso de todo ello presionando mi pecho. Esto no era como se suponía que debía ser, yo no se suponía que debía ser invisible, no se suponía que debía ser yo quien sacrificara todo por los demás, pero allí estaba yo otra vez, sosteniendo los pedazos de algo que se me escapaba de las manos. Había pasado mi vida tratando de hacer felices a todos, pero ¿qué había conseguido? Nada, ni un solo momento en el que yo fuera la prioridad, ni un solo momento en el que se tuvieran en cuenta mis sueños. Y así continuaron los preparativos de la boda, pero con ellos llegó una silenciosa resignación en mi corazón. Yo iba a ser la madre que se incluiría en la alegría de este día, yo era la madre que se esperaba que se apartara para dejar paso al evento perfecto, al día perfecto. Yo era un personaje secundario en mi propia vida. Intenté que no me afectara, pero cada vez que Jessica entraba por la puerta con la mente consumida por las ideas para su boda perfecta, el dolor me carcomía, y cuando finalmente eligió la fecha perfecta y se negó a tener en cuenta el clima de la temporada, el tiempo, no pude evitar preguntarme si alguna vez me habían visto de verdad. A medida que se acercaba el día de la boda, me di cuenta de que todo se me escapaba, la casa, mi lugar en la familia, mi papel como madre. Intenté aferrarme al sueño, pero ahora sabía que no se trataba de amor o de familia, sino de apariencias, de hacer lo que quedaba bien por fuera, y cuando un día entré en la cocina con la esperanza de tener un momento de conexión, de escuchar un simple gracias por todo lo que había hecho, encontré a Jessica allí de pie, hablando por teléfono con su organizadora de bodas, discutiendo los detalles más insignificantes, como el color de las servilletas. No hubo ningún gracias, ningún reconocimiento de todo lo que había sacrificado para hacer realidad su sueño. Una vez más, era invisible, y mientras el sonido de su risa resonaba en toda la casa, me di cuenta de que no había sido más que un pensamiento secundario en su vida. Si hay algo que he aprendido a lo largo de los años es que el silencio puede ser tan ensordecedor como 1000 gritos, y ahora mismo el silencio en mi vida es abrumador, especialmente en lo que se refiere a la casa y a todo lo que Edward dejó atrás. Recuerdo cómo solíamos soñar con este lugar, la casa junto a la playa, nuestro santuario. Edward siempre hablaba de ella como si fuera la clave de nuestra felicidad. Paseábamos juntos por la orilla, cogidos de la mano, y él decía que esta casa sería el legado que dejaríamos, un lugar al que vendrían nuestros hijos generación tras generación. Yo también lo creía. Durante un tiempo pensé que esta casa era un símbolo de nuestro amor, de todo lo que habíamos construido juntos, pero ahora solo es un recordatorio de las mentiras de todo lo que no dije, todo lo que quedó sin decir. Después de que Edward falleció, el sueño se desmoronó, las deudas, las facturas, el peso constante que pesaba sobre mí. Empezaron como susurros, pero pronto eran lo único que podía oír. Edward nunca compartió nada conmigo, ni las finanzas, ni las preocupaciones. Siempre asumí que todo estaba arreglado, que él tenía todo bajo control, pero después de su muerte me di cuenta de lo mentira que era eso. Me quedé con un desastre financiero que apenas podía comprender. Pude evitar tener que mantener las apariencias, especialmente con Jessica y Daniel. Ellos también estaban de duelo, lo entendía, pero su dolor era diferente al mío. Ellos no tenían que lidiar con las facturas, la hipoteca, la amenaza inminente de perder lo único que había sido mío, nuestro hogar.
No tenían que tomar decisiones difíciles todos los días como yo. Tenían sus propias vidas, sus propias formas de sobrellevarlo, y eso estaba bien, pero a mí solo me dejaba más soledad. La casa, que antes era como un cálido abrazo, ahora era como un ancla alrededor de mi cuello que me hundía con cada mes que pasaba. Jessica no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Estaba tan absorta en los planes de su boda y Daniel. Bueno, Daniel siempre había sido el callado, pero yo sabía que se pondría de su parte, sabía dónde estaba su lealtad. Seguí intentando que funcionara. Utilicé los pequeños ahorros que tenía, mis fondos de jubilación, solo para pagar la siguiente pago, pero las cuentas no cuadraban. Estaba atrapado y cada vez que pagaba otra factura, otro extracto de la hipoteca, sentía que mi mundo se derrumbaba. Recuerdo una noche sentado a la mesa de la cocina, con las luces tenues y los papeles esparcidos a mi alrededor, tratando de darle sentido a todo, pero los números se difuminaban y sentía que el pecho se me oprimía con cada segundo que pasaba, el peso de todo ello presionándome. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, no podía seguir luchando una batalla que ya estaba perdida, y por mucho que odiara la idea, sabía lo que tenía que hacer. Tenía que vender la casa. No era algo que quisiera hacer, era algo que hubiera imaginado hacer, pero la realidad era simple. La casa ya no era mía, era un símbolo de la vida que creía tener, la vida con la que había soñado, pero también era una prisión, y cuanto más me aferraba a ella, más me hundía en un atolladero financiero del que no podía escapar. No quería admitirlo, pero sentí una sensación de alivio cuando llamé al agente inmobiliario. La casa ya no era un refugio para mí, solo era un recordatorio de todo lo que había perdido, del hombre que me había quitado tanto, de los niños que no lo entendían. Se había convertido en una carga, un peso que ya no podía soportar. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero eso no hacía que la decisión fuera más fácil, hacía que doliera menos. Por mucho que estuviera desesperada por desprenderme de la casa, una parte de mí seguía aferrada a los recuerdos, a la playa, a las risas, al calor que solía llenar esas paredes. Pero mientras estaba allí sentada aquella noche, mirando el teléfono en mi mano, supe que estaba haciendo algo por mí misma por primera vez en años, y eso me asustó. Tenía esta idea, esta frágil y esperanzadora idea de que tal vez, solo tal vez, mi familia todavía se preocupaba por mí, que tal vez todavía había un lugar para mí en sus vidas, aunque ya no fuera yo quien organizara bodas fastuosas o preparara cenas perfectas para ellos. Edward se había ido, la casa se me estaba quedando grande, pero aún tenía a mis hijos, eso creía. Se acercaba mi cumpleaños y, por primera vez en mucho tiempo, me permití esperar algo sencillo, algo real. Decidí pedir algo que me parecía razonable. Después de todo, hacía compartido una comida juntos en mucho tiempo. ¿Qué daño haría pedir una noche, solo una noche en la que pudiéramos sentarnos como una familia y recordar los viejos tiempos? No quería nada extravagante. No quería regalos ni discursos ni grandes gestos, solo quería una cena, quería sentir a mis hijos en la misma habitación otra vez, riendo, hablando, simplemente estando ahí para mí, como solían hacer. Así que llamé a Jessica y a Daniel y, con la mayor naturalidad que pude, les dije: «Ya sabéis que se acerca mi cumpleaños, hace tiempo que no nos reunimos los tres solos. Me encantaría que vinierais a cenar en familia, como solíamos hacer». Pude notar la vacilación en sus voces incluso a través del teléfono. Jessica dijo algo sobre su agenda apretada y Daniel murmuró que intentaría venir. No fue la respuesta entusiasta que había imaginado, pero me convencí de que era suficiente. Quizás estaban ocupados, quizás no se daban cuenta de lo importante que era para mí,
pero creí que vendrían, así que pasé días preparándolo todo. Cociné la comida que siempre reunía a todos cuando eran más pequeños: pollo, patatas, ensalada, y por supuesto, el postre. Incluso Horst daban cuenta de lo importante que era para mí, pero creí que vendrían, así que pasé días preparándolo todo. Cociné la comida que siempre nos reunía cuando eran más jóvenes: pollo, patatas, ensalada, y por supuesto, postre. Incluso horneé su pastel favorito, el que Jessica siempre me pedía, con una gruesa capa de glaseado de chocolate. Me aseguré de que la mesa estuviera perfecta: platos bonitos, luz tenue, unas velas. Quería que todo fuera perfecto, aunque sabía que nada volvería a serlo, pero me aferré a la ilusión de que tal vez esa noche podría ser algo que nos reuniera de nuevo, aunque solo fuera por una noche. Llegó el día de mi cumpleaños y pasé la mañana limpiando y preparándolo todo. Me dije a mí misma que, aunque llegaran un poco tarde, seguiría mereciendo la pena. No estaba enfadada, amargada todavía, simplemente quería la compañía de mis hijos. A medida que pasaban las horas, la cena se enfrió, el pollo ya no estaba tierno y las patatas, aunque todavía estaban calientes, habían perdido su suavidad. El pastel estaba intacto. Me senté a la mesa con las manos cruzadas en el regazo y un nudo en el estómago. Miré el reloj una y otra vez, llamé pero saltaba el buzón de voz. Lo intenté de nuevo, un poco más desesperada. Nada. Para entonces, la noche se había escapado, el cielo se había oscurecido y el aire de la tarde era más frío, pero yo seguía allí sentada, esperando oír el sonido de un golpe en la puerta. Finalmente, marqué el número de Daniel. Contestó al primer tono, con voz casi distraída. «Oh, hola, mamá», dijo con voz débil, como si estuviera lejos. «¿Es hoy?» Pensaba que era mañana. Ahora mismo estoy con los niños y sí, lo siento, lo celebraremos la próxima vez. ¿Vale? Sentí cómo me subía el calor por el pecho. Aún no estaba enfadada, pero el dolor estaba ahí, denso y sofocante. «¿Te has olvidado, verdad?», pregunté tratando de mantener la voz firme, pero sentía que las lágrimas me picaban en los ojos. Daniel dudó. «Mira, lo siento, mamá, te lo compensaré, te lo prometo». Sus palabras eran vacías, igual que su tono. Podía oír el ruido de los niños de fondo, los sonidos de su ajetreada vida en la que yo no estaba, pero aún así intenté aferrarme a una pizca de esperanza. «No pasa nada, ven cuando puedas». Colgué el teléfono con el corazón encogido y le envié un mensaje a Jessica, pero no me respondió de inmediato. Esperé minutos que parecieron horas hasta que finalmente vi que lo había leído. Mis manos temblaban. El mensaje llegó 2 días después y fue como un puñetazo en el estómago. «Lo olvidé, he estado muy ocupado». Eso fue todo. Ni una disculpa, ni un reconocimiento de lo que había hecho por ellos durante todos esos años. Nada, solo palabras que resonaban en la casa vacía a mi alrededor. Sentí que se me oprimía el pecho y me invadió la angustiante sensación de que nunca había importado realmente para ellos, no de verdad. Noche me senté a la mesa, el pastel sin tocar, la comida enfriándose, el silencio envolviéndome como una manta pesada. Las lágrimas brotaron, pero no había nadie para verlas, nadie para consolarme. Había sido una buena madre, había hecho todo lo que podía, les había dado mi corazón, mi energía, toda mi vida, y así era como me lo pagaban, con indiferencia. Mientras estaba allí sentada sola, mirando las sillas vacías, me di cuenta de algo que me golpeó como un mazazo. Mis hijos no me veían, nunca me habían visto, solo veían lo que yo podía darles, y, una vez que tuvieron todo lo que necesitaban, me olvidaron. Pero aquella noche, mientras limpiaba el desastre que habían dejado, algo cambió en mí. Había terminado de esperar,
de esperar, de sacrificarme. Me veían, nunca me habían visto, solo veían lo que podía darles, y, una vez que tuvieron todo lo que necesitaban, me olvidaron. Pero esa noche, mientras limpiaba el desastre que habían dejado, algo cambió en mí. Había terminado de esperar, de sacrificarme, les había dado todo. Pasé horas esa noche mirando los restos de mi cena de cumpleaños, el pastel intacto ahora sobre la encimera, un cruel recordatorio de lo que acababa de pasar. Era como si la mesa misma se burlara de mí, los platos a medio poner, las velas consumidas, todo en marcado contraste con la calidez y las risas que había imaginado. Había esperado algo pequeño, algo auténtico, pero en cambio me quedé en esa casa, rodeada de mi propia soledad, con solo el sonido del océano rompiendo fuera para hacerme compañía. La tristeza no era lo peor, era el vacío. Era darme cuenta de que en mi propia familia solo era un pensamiento secundario, una sombra en sus ajetreadas vidas perfectas. Esa noche, el dolor se instaló profundamente en mi pecho, como una piedra, y no se fue en días. Sabía por qué seguía esperando que las cosas fueran diferentes, quizá era porque siempre había intentado ser la buena madre, la buena esposa, la buena mujer, siempre anteponiendo a los demás, siempre creyendo que si daba lo suficiente, al final me verían, pero después de aquella noche supe que no era así. El mensaje de Jessica, tan frío y despectivo, resonaba en mi cabeza. No era solo que se hubiera olvidado, era la forma en que lo había descartado, como si no le importara en absoluto. Yo era solo una madre para ella, era un inconveniente, algo que podía olvidar fácilmente cuando le convenía, y la respuesta de Daniel fue la misma, una promesa de compensarme que nunca se cumpliría, palabras vacías, como todas las promesas que les había hecho a lo largo de los años. Estaba cansada, cansada de fingir, cansada de esperar. Había sido invisible durante tanto tiempo que estaba segura de saber cómo ser vista ya. A la mañana siguiente me desperté con el peso de todo eso presionándome como una niebla insoportable, pero la niebla se estaba disipando lo suficiente como para ver lo que tenía que hacer. Ya no se trataba solo de mis hijos, no se trataba de mantener las apariencias, necesitaba salvarme a mí misma. Sabía que toda mi vida había consistido en hacerlos felices, en hacer feliz a Edward. Había pasado décadas poniendo a todos por delante de mí, sacrificando mi propia felicidad, mis propios sueños, todo por ellos, ¿y qué había conseguido? Traición, decepción, dolor. Y sin embargo, allí seguía, intentando complacerlos, intentando que se preocuparan por mí, pero ya no más. Tomé una decisión que cambiaría para siempre el curso de mi vida. No era una decisión que quería tomar, pero era la única que me quedaba. Vendería la casa. Me dolía incluso pensarlo, pero había quedado claro que esa casa, ese lugar que había amado, se había convertido en un símbolo de todo lo que había perdido. Había perdido los sueños que una vez tuve para mi familia, los recuerdos de días pasados, todo se sentía como un ancla que me lastraba, pero más que eso, necesitaba la libertad financiera, la deuda, la presión constante de mantener la casa, de mantenerme al día con los pagos, me estaba ahogando, me estaba haciendo pequeña, invisible. Y no vivir así. Llamé a un agente inmobiliario esa tarde, después de semanas de lucha interna, y le dije que quería venderla y que quería hacerlo rápido, sin vuelta atrás, sin esperar que las cosas mejoraran, sin aferrarme al pasado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una extraña sensación de alivio, una pizca de libertad, el peso de la casa, de las deudas, de las expectativas, todo se alivió un poco. Podía ver la puerta abrirse, la posibilidad de algo nuevo,
algo para mí y me aterrorizaba. Pasé los días siguientes preparando la venta, limpiando armarios, clasificando las cosas que se habían acumulado a lo largo de los años. Los recuerdos me ahogaban. Las viejas fotos familiares, las cosas de Edward, su ropa todavía colgada en el armario, sus libros en la estantería. Cada rincón de la casa susurraba su nombre, su ropa todavía colgada en el armario, sus libros en la estantería. Cada rincón de la casa susurraba su nombre. Era como si me estuviera ahogando en mis propios recuerdos. Quité las fotos de Jessica y Daniel de las paredes. Las sonrisas de esas fotos parecían tan lejanas ahora, como si hubieran sido tomadas en otra vida. No soportar mirarlos cada vez que lo hacía. Veía los rostros de dos personas que no me entendían, que no me veían, no quería que se enteraran de esta manera, no quería que se sorprendieran, que sintieran que los había traicionado, pero sabía que podía esperar más. Lo hacía por mí, no por ellos ni por nadie más. Por fin tendría una vida propia. Cuando cerré la puerta de la casa por última vez, el sonido del océano rompiendo contra la orilla me pareció diferente. Las olas seguían rugiendo, pero ahora sonaban más como un adiós. Me alejaba del pasado, de la familia que había construido en mi mente, de los sueños que nunca se hicieron realidad, y aunque la casa ya no era mía, sentí algo que he sentido en años, una sensación de control, una sensación de libertad, pero no era suficiente, todavía no. Todavía me quedaba un largo camino por recorrer. Los días que siguieron a la venta de la casa fueron un torbellino. Había una extraña sensación de paz que nunca había conocido antes. Era como si, por primera vez en años, pudiera respirar sin el peso del mundo presionando mi pecho. La decisión estaba tomada y seguía adelante, pero sabía que, tarde o temprano, mis hijos se enterarían. Simplemente no daba cuenta de lo pronto que sería. Sucedió una tarde. Estaba sentada en el pequeño apartamento que había alquilado, un lugar sencillo junto a la bahía, lejos de la casa que una vez pensé que sería mi hogar para siempre. Sonó el teléfono y vi el nombre de Jessica en la pantalla. Por un momento dudé, mi corazón aún se aferraba a la pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta llamada sería diferente. Tal vez ella llamaba para ver cómo estaba, tal vez se había dado cuenta de lo mucho que me había hecho daño y quería arreglar las cosas. Descolgué el teléfono. «Mamá», dijo Jessica. Su voz era aguda, presa del pánico. «¿Qué demonios has hecho?» Se me encogió el estómago. Sabía que este momento iba a llegar, pero oírlo en voz alta lo hacía real. «¿Qué quieres decir, Jessica?» «La casa», escupió, alzando la voz con cada palabra. «Has vendido la casa sin decírnoslo. ¿Cómo has podido hacerlo?» «Estaba planeando mi boda allí. Pensaba que querrías conservarla para nosotros, para la familia, para mí». Cerré los ojos un momento. La ira que había estado conteniendo amenazaba con salir a la superficie. Intenté mantenerla tranquila. Intenté recordarme a mí misma que esta conversación no era sobre la casa, era sobre todo lo que se había ido acumulando entre nosotras, todo lo que había estado ignorando durante demasiado tiempo. «Lo hice porque tenía que hacerlo», dije con voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. «No sabes ni la mitad, Jessica. Esta casa era una carga, un peso que ya no podía seguir cargando con ella. Necesitaba venderla, era mi decisión, mi vida». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, casi podía oír su respiración, el silencio era denso, cargado de incredulidad, y entonces habló, con palabras llenas de resentimiento. «Deberías habérmelo dicho», espetó. «Pensaba que eras diferente, se suponía que estabas ahí para mí. Y ahora me has quitado lo único con lo que contaba, lo has arruinado todo».
Podía sentir el dolor en sus palabras, pero no estaba segura de si era el dolor de perder la casa, o el dolor de darme cuenta de lo poco que realmente le importaba. No he arruinado nada, Jessica. Has estado tan envuelta en tu vida perfecta que no has visto por lo que he pasado. Lo he hecho por mí, no por ti ni por nadie más. Me he pasado toda la vida haciendo felices a los demás, pero ya basta. He vivido mi vida para ti y para tu padre, y ahora me han olvidado. Por fin estoy haciendo algo por mí misma. No hubo respuesta durante un largo rato. Casi podía oírla tratando de digerir lo que le había dicho, pero no estaba segura de que lo estuviera asimilando. Su ira seguía siendo fuerte, seguía consumiéndola. Siempre lo conviertes todo en algo sobre ti, mamá. No puedo creer que seas tan egoísta, dijo con amargura. No estoy siendo egoísta, le respondí. Estoy recuperando el control de mi vida. Quizás algún día lo entiendas, Jessica. Ahora sabes que papá nunca habría hecho esto. Él habría conservado la casa para nosotras. Se habría asegurado de que la tuviéramos porque realmente se preocupaba por la familia. Se me heló la sangre. Edward tuvo que meterlo en esto. El hombre que no había sido más que un fantasma cruel y egoísta durante la mayor parte de nuestras vidas. El hombre que nunca me había visto realmente, que nunca se había preocupado por mí ni por nadie más. El hombre que me había dejado con una montaña de deudas y el corazón roto. Tu padre era un hombre egoísta, dije con voz cortante a través del teléfono. No era el héroe que tú creías. Era controlador, agresivo y me dejó sin nada más que deudas y decepción. No le importaba esta familia, no le importaba yo. Hubo un largo silencio. Podía sentir cómo el aire entre nosotras se volvía denso con palabras no dichas. Jessica no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, sus palabras fueron más frías que nunca. Te equivocas, dijo con tono seco. Era un gran hombre y tú no lo veías. Siempre lo has convertido en el villano de tu historia. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo podía seguir idolatrándolo después de todo lo que nos había hecho pasar? No sabes lo que fue, Jessica. Era cruel conmigo, con todos los que lo rodeaban. Nunca lo viste porque estabas demasiado ocupada adorándolo, demasiado ocupada viviendo a su sombra. Nos dejó sin nada, sin apoyo, sin amor, sin compañía, y ahora estoy sola. ¿Sabes lo que fue Jessica? Era cruel conmigo, con todos los que le rodeaban. Nunca lo viste porque estabas demasiado ocupada adorándole, demasiado ocupada viviendo a su sombra. Me dejó sin nada, sin apoyo, sin amor, sin compañerismo, y ahora soy yo la que tiene que arreglar el desastre. Lo que sea, mamá, no quiero discutir sobre esto, pero no puedo creer que venderías la casa y arruinarías todo por lo que he trabajado. He terminado con esto, no esperes que lo acepte. Y con eso colgó. Me quedé allí sentada, mirando el teléfono en mi mano, con la mente dando vueltas. Jessica nunca había sido capaz de verme, no de verdad. Siempre había visto lo que quería ver. El padre perfecto, la familia perfecta, incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Estaba cegada por la idolatría hacia un hombre que nunca se lo había merecido. Había esperado que, al menos una vez, lo entendiera, que viera la verdad, pero en lugar de eso, decidió seguir con los ojos vendados, envuelta en la fantasía de un hombre que hacía tiempo que se había ido. No estaba seguro de si alguna vez podría llegar a ella, pero en ese momento supe algo con certeza: no iba a volver, no iba a suplicar por su amor o su aprobación. No iba a vivir a la sombra del hombre que nunca me había dado nada más que desengaños. La casa se había ido, pero en su lugar, en mi vida, por fin estaba empezando a encontrarme a mí mismo.
Me llevaría tiempo, pero sabía una cosa. Había terminado de ser invisible, y si Jessica verme tal y como era, sería ella quien saldría perdiendo. El día que Daniel se enteró de la venta de la casa, pude sentir cómo aumentaba la tensión incluso antes de que dijera una palabra. Me llamó con voz baja, como si intentara ocultar la decepción, pero yo lo oía claramente. Estaba enfadado, y solo enfadado por la casa. Estaba enfadado conmigo y yo estaba harta. Mamá, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué has vendido la casa sin hablar con nadie? Su voz era tensa, controlada, pero podía sentir la acusación en sus palabras. ¿Por qué? Repetí con voz plana, porque fue mi decisión, Daniel, porque era lo que tenía que hacer. La casa era una carga que ya no podía soportar, las deudas me estaban aplastando y no podía seguir fingiendo que todo iba bien. Pudiste responder de inmediato y pude oír cómo te movías al otro lado de la línea, probablemente tratando de averiguar cómo hacerme sentir culpable, pero Jessica estaba planeando todo en torno a esa casa. Mamá, su boda iba a ser allí, todo estaba listo, sabías lo importante que era para ella, yo sabía lo que era importante para ella, perdí la paciencia, pero déjame recordarte, Daniel, que fui yo quien sacrificó todo para asegurarse de que ella tuviera lo que quería durante años. ¿Y qué obtuve a cambio? Una hija que ni siquiera me ve, un hijo que no es capaz de defenderme. Vosotros dos nunca me preguntasteis qué necesitaba, nunca me preguntasteis si era feliz. Creéis que su boda es lo más importante, pero ambos habéis olvidado los años que pasé manteniendo unida a esta familia. Los años que pasé siendo invisible. Hubo un largo silencio, y supe que le costaba encontrar una respuesta que me enfadara más, pero ya no podía contenerme más, ya estaba harta de ser su madre, su mártir, la que había renunciado a su propia vida por todos los demás. Mamá. Daniel finalmente habló, ahora con voz más tranquila, pero aún podía oír el resentimiento que había debajo. Solo creo que fuiste demasiado impulsiva, podrías haber hablado con nosotros, deberías haberlo pensado mejor. No pude evitar reírme, una risa amarga y sin alegría. ¿A esto llamas impulsiva? Negué con la cabeza, aunque él no me veía. Había pasado toda mi vida siendo considerada, cuidadosa, siempre teniendo en cuenta lo que querían los demás, pero ya no. No me importaban sus planes ni la boda de Jessica ni las expectativas de nadie más. Esta fue mi decisión y ya no voy a disculparme por ello. Daniel se quedó callado de nuevo y, cuando volvió a hablar, pude sentir cómo se ampliaba la distancia entre nosotros. No puedo creer que estés haciendo de esto algo tuyo. Jessica dependía de esa casa. No entiendes lo mucho que significaba para ella. Esto no, ¿cómo debería haber sido? Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir, pero en lugar de derrumbarme, encontré algo dentro de mí, algo feroz, algo que había estado enterrado durante tanto tiempo. Tienes razón, Daniel, no entiendo lo mucho que significaba para Jessica porque tú sabes que ella nunca me preguntó cómo estaba. Nunca me preguntó cómo me sentía, cómo estaba luchando. Lo dejé todo por ella y por ti, pero no espero que lo entiendas, siempre has estado de su lado y no pasa nada, pero yo he terminado. Respiré hondo, sin dejar que las lágrimas brotaran esta vez. He terminado con los dos. He terminado de ser la persona a la que llamáis cuando necesitáis algo. He terminado de ser la persona que se lleva la culpa, la persona que lo sacrifica todo y no recibe nada a cambio. Queréis culparme, vale, pero los dos habéis perdido a la única persona que os ha puesto en primer lugar. No hubo respuesta por su parte, y supe que era porque no tenía nada que decir. Mientras estaba allí sentada con el teléfono en la mano, el silencio se apoderó de mí como una manta.
No era reconfortante, pero era mía, y en ese momento me di cuenta de que por fin era libre. La casa se había vendido, las deudas estaban pagadas, el peso que me había encadenado durante tanto tiempo había desaparecido reconfortante, hacía frío, pero era mío, y en ese momento me di cuenta de que por fin era libre. La casa se había vendido, las deudas estaban pagadas, el peso que me había encadenado durante tanto tiempo había desaparecido y, con él, la ilusión de ser necesaria. Ya no tenía que llevar la máscara de la madre, la esposa, la mujer que solo existía para servir a los demás. Por fin podía respirar por primera vez en mi vida. No tenía que luchar por un lugar en el mundo, no tenía que suplicar por amor, no tenía que disculparme por vivir para mí misma. He terminado, susurré sin dirigirme a nadie en particular, contemplando las vistas desde mi pequeño apartamento nuevo. El océano se extendía ante mí, vasto e infinito, y me hacía sentir libre. El teléfono seguía en mi mano, pero no volví a llamar a Daniel. Llamaría a Jessica tampoco. Ellos tenían sus vidas y yo la mía. Si decidían seguir enfadados, seguir distantes, era su elección. Yo había hecho lo que tenía que hacer. Ya no era un personaje secundario en sus vidas. Por fin estaba viviendo para mí, y eso me asustaba, pero también me hacía sentir viva de una forma que no sentido en años. Los meses pasaron en una nebulosa de soledad. Jessica y Daniel nunca se pusieron en contacto conmigo. Ni llamadas, ni mensajes, ni noticias. Era como si nunca hubiera existido en sus vidas. Sorprendente, en realidad no. Esperaba esa distancia, pero el silencio que me envolvía era asfixiante, incluso en su definitividad. Pasaba los días en mi pequeño apartamento, en marcado contraste con la amplia casa junto a la playa. Las paredes estaban desnudas, salvo por unas pocas fotografías que había decidido conservar a regañadientes, fotos de los niños cuando eran pequeños, cuando estábamos todos juntos y yo creía, tontamente, que todo seguiría así para siempre. El océano fuera de mi ventana seguía llamándome, pero ahora era como un amigo lejano, ahora uno que no podía tocar, por mucho que lo deseara. Me mantenía ocupado, no trabajando, ya no era necesario, sino llenando mis días con pequeñas rutinas. Leía más, caminaba por la orilla del mar por las mañanas temprano y, de vez en cuando, quedaba con gente para tomar un café, pero la verdad es que vivía en un espacio tranquilo y vacío, un lugar donde los recuerdos y los remordimientos chocaban en el silencio. Y entonces, una noche, mientras echaba un vistazo a mi teléfono, una notificación me llamó la atención. Era de Jessica, una publicación en Facebook con una foto de ella con un precioso vestido blanco. No tardé en darme cuenta de lo que era, su boda. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones mientras miraba la foto. Allí estaba ella, sonriendo radiante, con los ojos brillantes por la felicidad que siempre había estado tan lejos de mí. Estaba perfecta, tal y como siempre había imaginado, y allí estaba yo, ausente, un fantasma una vez más, invisible en el fondo de su vida. Se me encogió el corazón. El dolor no solo por el hecho de no haber sido invitada a su boda, aunque eso me dolió mucho, sino por darme cuenta de que ella había seguido adelante sin mí, que mi ausencia no importaba, que ya ni siquiera era una nota al pie en su vida, que la madre que lo había dado todo por ella, que la había criado, ahora no era más que un recuerdo lejano. Las lágrimas que no me había permitido derramar durante meses finalmente brotaron, pero no eran las lágrimas que esperaba, no eran lágrimas de desesperación o traición, aunque sentía ambas cosas. No, eran lágrimas de aceptación. En ese momento comprendí lo que había pasado. Jessica nunca me había visto tal y como era.
Solo había visto lo que podía ofrecerle, lo que podía darle, y ahora que no me quedaba nada que ofrecer, ya no me necesitaba. Esa idea se instaló en lo más profundo de mí, y por dolorosa que fuera, trajo consigo una extraña sensación de libertad. Yo era una madre que formaría parte de su mundo perfecto, ya no era una figura en su vida, era libre, pero la tristeza persistía incluso en mi nueva libertad. Había un profundo dolor en mi pecho, un vacío que nada podía llenar. Me quedé con la imagen de Jessica en su vestido de novia, la mujer que una vez había sido mi pequeña, ahora una extraña, alguien que nunca entendería la profundidad de los sacrificios que hice. Deseaba poder acercarme a ella y decirle cuánto me dolía, cuánto extrañaba a la hija que creía tener, pero ahora sabía que no era mi lugar intentar arreglar algo que nunca había sido mío para empezar. Aún así, había una parte de mí que era mi lugar para intentar arreglar algo que nunca había sido mío para empezar. Aún así, había una parte de mí que no dejaba de preguntarme si eso era todo, si esa era la vida que estaba destinada a tener. Intenté no pensar en ello, intenté no obsesionarme con lo que podría haber sido, con la relación que podría haberse salvado si las cosas hubieran sido diferentes, pero de vez en cuando me sorprendía preguntándome qué habría pasado si hubiera aguantado un poco más, si hubiera intentado con más ganas, pero esos pensamientos solo hacían que el dolor fuera más intenso, así que los aparté de mi mente, y me centré en las pequeñas cosas. Empecé a centrarme más en mí mismo, algo que no había hecho en décadas. Cogí un cuadro, algo que siempre había querido probar pero para lo que nunca había tenido tiempo. Empecé a caminar por la playa, como alejándome de mi pasado, de los fantasmas de la vida que había vivido. Empecé a sentirme un poco menos perdido, un poco más yo mismo. No podía cambiar lo que había pasado, obligar a Jessica a entender, pero podía elegir vivir mi vida a mi manera. La casa ya no estaba, y la familia a la que lo había dado todo ya no era mía, pero yo seguía aquí, seguía respirando, y por primera vez en mucho tiempo, empezaba a sentir que tal vez podría estar bien. Y entonces, una mañana, mientras estaba sentada junto a la ventana con mi café, vi a una pareja caminando de la mano por la playa. Reían y sus pasos eran ligeros bajo el sol de la mañana. Su felicidad se derramaba en oleadas. No los conocía, pero en ese momento algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, podría volver a encontrar la felicidad. No la que proviene de la familia o de los demás, sino la que proviene de aceptar quién era, de estar bien con la mujer en la que me había convertido. Tal vez la vida que estaba destinada a vivir no era de sacrificio y de una miseria silenciosa, quizá por una vez podría ser mía. Me había acostumbrado tanto al silencio. Habían pasado meses sin una sola palabra de mis hijos, y me había acostumbrado a la soledad en la quietud de mi pequeño apartamento. Había encontrado mi propio ritmo, mi propia rutina. El dolor de su ausencia nunca desapareció del todo, pero aprendí a vivir con él. Había un cierto entumecimiento que se apoderó de mí, un caparazón que me servía para protegerme del dolor que aún acechaba bajo la superficie. Entonces una tarde sonó el timbre. No esperaba a nadie, y por un momento, pensé que lo había imaginado, pero el sonido se repitió, esta vez más fuerte. Mi corazón se aceleró, una mezcla de sorpresa y vacilación me invadió. Caminé hacia la puerta, sin saber quién estaría al otro lado. Cuando la abrí, no pudiera creer lo que veían mis ojos. Allí estaba Daniel, con el rostro vacilante pero sincero, junto a él, su esposa y sus 2 hijos, mis nietos, que me miraban con ojos curiosos y muy abiertos. «Mamá», dijo Daniel con la voz ligeramente temblorosa. «¿Podemos pasar un momento?»
No podía moverme, me quedé allí de pie, con la mente acelerada, tratando de comprender lo que estaba pasando. Después de meses de silencio, meses de sentirme abandonada, allí estaba mi hijo, de pie en mi puerta. Por supuesto, dije, forzando una sonrisa mientras me apartaba para dejarlos entrar. Entraron en el pequeño apartamento. Daniel miraba a su alrededor con una especie de asombro silencioso. Su esposa, una mujer a la que solo había visto brevemente años atrás, me dedicó una cálida sonrisa, aunque se notaba que estaba tan insegura como él. Los niños seguían tímidos, pero podía ver que observaban a su alrededor, sin saber cómo abordar la situación. Nos sentamos todos en la modesta sala de estar. El silencio entre nosotros era denso, lleno de palabras no dichas. Sabía qué decir, qué se podía decir. Todos habían estado fuera durante tanto tiempo y el espacio entre nosotros parecía enorme, como un cañón que se había ido ampliando con el tiempo. Finalmente, fue Daniel quien rompió el silencio. «Mamá», comenzó con voz tranquila pero llena de emoción. «Sé que te he fallado, sé que he sido un hijo terrible, he estado ausente, distante, y no sé cómo compensarlo, pero quiero intentarlo. Debería haber estado ahí para ti, no merecías que te dejaran sola así. Te prometo que lo haré mejor, te visitaré más, estaré más presente, sé que te he hecho daño». Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Había soñado con oírlas, con oír algún reconocimiento del dolor que había llevado sola durante tanto tiempo, y, sin embargo, por mucho que quisiera aceptar su disculpa, por mucho que una parte de mí anhelara abrazarlo y decirle que todo iba a ir bien, había otra parte de mí que no podía olvidar los años de abandono. Lo miré, a este hombre que era mi hijo, pero que en muchos sentidos se había convertido en un extraño para mí. Quería perdonarlo, quería creer que su disculpa era suficiente, pero la verdad era que el perdón no era tan sencillo como unas pocas palabras. «Gracias, Daniel», dije en voz baja, con la voz temblorosa. «Aprecio tus palabras, de verdad, pero no puedo fingir que todo está bien. Ha pasado mucho tiempo y he llevado este dolor durante tanto tiempo que he tenido que aprender a vivir sin ti, sin tu presencia en mi vida, y no ha sido fácil». Él bajó la mirada, claramente avergonzado. Su esposa se acercó y le puso una mano en el brazo, un gesto silencioso de apoyo que yo agradecí, pero que no cambiaba el hecho de que se había perdido mucho. No pude evitar sentir el peso de todo lo que había quedado sin decir, sin resolver. «Lo sé, mamá», dijo Daniel con la voz quebrada. «Te he fallado, lo sé, y no puedo cambiarlo, pero ahora estoy aquí, quiero estar aquí, quiero arreglar las cosas». Las palabras me hicieron sentir bien, de verdad, pero no podía ignorar el vacío que persistía entre nosotros, ese espacio que ninguna disculpa podía llenar. Suspiré profundamente y lo miré, buscando la fuerza que necesitaba para decir lo que había estado evitando. «Daniel, no sé si puedo olvidar todo, no sé si puedo volver a ser como antes. Necesito tiempo para recuperarme de todos estos años en los que me has ignorado. He pasado tanto tiempo esperando que me vieras, esperando que te importara, y no puedo borrar eso». Daniel asintió con los ojos llenos de arrepentimiento, no sabía qué más decir, y yo no sabía cómo consolarlo. ¿Qué podía decir cuando aún no estaba segura de lo que necesitaba? La conversación cambió entonces, y el tono de Daniel se volvió más serio. «Hay algo más que tengo que decirte, mamá», dijo entrecerrando ligeramente los ojos mientras miraba a su esposa. «Estoy preocupado por Jessica, sé que no quieres oírlo, pero necesito que me escuches». Estaba segura de lo que necesitaba. La conversación cambió entonces, y el tono de Daniel se volvió más serio.
Hay algo más que tengo que decirte, mamá, dijo entrecerrando ligeramente los ojos mientras miraba a su esposa. Estoy preocupado por Jessica. Sé que tú tampoco has sabido nada de ella, pero yo veo cómo está y no está bien. La boda, todo parecía perfecto, pero no creo que lo sea. Ella no es feliz, mamá. No creo que haya sido feliz nunca en ese matrimonio. Me quedé paralizada, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Había intentado con todas mis fuerzas mantenerme al margen, dejar que Jessica viviera su vida sin interferir, pero ahora, al oír las palabras de Daniel, se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué quieres decir?, pregunté en un susurro. Daniel se pasó una mano por el pelo, claramente preocupado. No sé exactamente, pero lo veo en cómo ha cambiado, en cómo actúa, en cómo la trata él. No está bien. No me gusta cómo le habla, no me gusta cómo la controla. Es como si se estuviera convirtiendo en otra persona, alguien a quien ni siquiera reconozco. Me dolía el corazón al pensar en Jessica, mi hija, la niña que había criado, sintiéndose atrapada, sintiéndose pequeña, pero no podía dejar que me arrastrara de nuevo a ese ciclo. No podía seguir intentando arreglar cosas que no me correspondían. No puedo ayudarla, Daniel. Dije con voz firme a pesar del dolor que me quemaba por dentro. Lo he intentado durante años, por orgullo. Pero ella no me quiere en su vida, no quiere mi ayuda por mucho que la quiera. No puedo seguir entrometiéndome en su mundo cuando ha dejado claro que no me quiere allí. El rostro de Daniel se suavizó y pude ver la comprensión en sus ojos. Sabía que entendía lo que estaba diciendo, aunque le doliera. Lo sé, mamá, susurró. Pero quizá, solo quizá, si le tiendes la mano, si lo intentas de nuevo, verá que estás ahí para ella. Negué con la cabeza. Suavemente. No, Daniel, ella tiene que venir a mí. No puedo seguir persiguiéndola. Lo he hecho durante mucho tiempo y nunca ha funcionado. He intentado ser la madre que necesitaba, pero ahora mismo lo único que puedo hacer es esperar a que vuelva a mí cuando esté preparada, esté lista. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación, y por un momento, lo único que se oía era el sonido lejano de las olas rompiendo contra la orilla. La distancia entre nosotros, los hijos por los que lo había dado todo, la hija a la que había intentado salvar, seguía ahí, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que por fin estaba dejando atrás el pasado. Unos días más tarde, era otra tarde tranquila y casi había olvidado lo que se sentía al ser interrumpida por el sonido de un teléfono. Había pasado días en una paz extraña y tranquila, si se le podía llamar así, en la que empezaba a acostumbrarme al silencio. Había dejado de lado la idea de volver a estar cerca de mis hijos. Ellos tenían sus vidas y yo la mía. Entonces sonó el teléfono. Miré el identificador de llamadas y se me encogió el corazón. Era Jessica. Sabía nada de ella desde hacía mucho tiempo. La última vez que vi su nombre aparecer en mi teléfono fue para un breve mensaje distante, un recordatorio de lo mucho que nos habíamos alejado, pero esta vez había algo diferente, algo urgente en la forma en que sonó el teléfono, y algo en el fondo de mi estómago me decía que esta llamada sería diferente a todas las demás. Descolgué el teléfono con la mano ligeramente temblorosa. Mamá, Jessica, llegó a través del teléfono y estaba quebrada, frágil, esta vez no había fingimiento, ni distancia, solo dolor. Al principio ni siquiera pude hablar, esperé a que ella continuara, conteniendo la respiración en la tensión del momento. Mamá, lo siento tanto, ni siquiera sé cómo decir esto, pero necesito que sepas que he sido horrible contigo. He sido una idiota y lo sé. He sido cruel y ahora no sé qué hacer.
Su voz temblaba y se quebraba mientras hablaba, y el sonido de sus lágrimas al otro lado de la línea me tomó por sorpresa. Jessica, mi hija fuerte e independiente, la que siempre me había alejado de ella, estaba llorando, y no era como ningún llanto que hubiera oído antes. No era la ira ni el resentimiento a los que me había acostumbrado, era dolor real. Por un momento sentí que mis propias emociones comenzaban a aflorar, el dolor que había enterrado tan profundamente dentro de mí, los años de abandono, el rechazo constante, todo brotó en mi pecho, pero lo tragué. Necesitaba escuchar, necesitaba dejarla decir lo que fuera que la había llevado a este punto de sinceridad tan cruda. No estoy bien, mamá. Jessica continuó con voz apenas audible entre los sollozos. No sé cómo arreglar las cosas, no sé cómo mejorarlas, pero necesito que sepas que lo siento mucho, no merezco tu perdón, pero lo necesito. Sentí que se me rompía el corazón mientras la escuchaba, no por la disculpa, sino por lo que vendría a continuación. Sabía que algo se había roto dentro de ella, algo que la había obligado a enfrentarse a la verdad. He descubierto que me ha estado engañando, Jessica susurró con la voz temblorosa por la emoción. Y es peor que eso, él se está volviendo agresivo, me trata como si no importara, como si no fuera nada, y ya no sé qué hacer, mamá, tengo que dejarlo, no sé cómo, pero sé que no puedo quedarme, me siento tan perdida. Las palabras me golpearon como una ola que me sacaba el aire de los pulmones. No estaba preparada para esto, no de la forma en que pensaba que podría estarlo. Siempre había sabido que algo andaba mal, sabía que Jessica estaba atrapada en una relación que no era sana, pero escucharla decirlo, escuchar la vulnerabilidad en su voz, fue un shock. El dolor por el que estaba pasando, el miedo, era tan real y me desgarraba. Se lo había advertido, había intentado con todas mis fuerzas protegerla de los errores que veía que estaba cometiendo, pero ella escuchado, nunca lo hizo. Ahora estaba allí, destrozada, destrozada por el mismo hombre con el que se había casado, el mismo tipo de hombre del que le había advertido, el mismo tipo de hombre con el que yo había sufrido, y, sin embargo, mientras la escuchaba, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y extraño alivio. Tristeza por el dolor que estaba soportando, y alivio porque, por fin, después de todos estos años, estaba viendo la verdad por sí misma, estaba viendo lo que yo había intentado mostrarle durante tanto tiempo, incluso cuando se negaba a escucharme. He intentado protegerte, Jessica, siempre he intentado advertirte, le dije con voz firme pero no cruel. Te dije que no era bueno para ti, que era controlador, que te trataría como si no importaras, pero nunca quisiste escucharme. Estabas tan envuelta en la idea de él y de tu vida perfecta que no viste el peligro. Yo sí lo vi, Jessica, y ahora estás pagando el precio. Hubo silencio al otro lado de la línea y, por un momento, pensé que podría colgar, pero cuando habló, su voz era tranquila, llena de arrepentimiento. Lo sé, mamá, lo sé. Fui tan estúpida, tan cruel contigo. Era demasiado orgullosa para ver la verdad, y ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba. Te traté como si no fueras nada y he sido tan egoísta. Sentí el peso de sus palabras presionándome, pero me negué a suavizar el tono. Ella necesitaba oírlo. Tienes mucho que aprender, Jessica, y yo no puedo ser siempre quien te proteja. He hecho mi parte, he sido tu madre incluso cuando no querías que lo fuera, pero ahora es hora de que crezcas, necesitas enfrentarte a tus errores y aprender de ellos, no puedo seguir salvándote de todo, no quiero ser como él, mamá, no quiero repetir los mismos errores, no quiero ser esa persona, lo siento mucho, por favor, perdóname.
Sus palabras estaban llenas de un dolor tan crudo, de un arrepentimiento tan profundo, que casi me rompió el corazón. Quería abrazarla y decirle que todo iba a salir bien, pero sabía que ahora tenía que enfrentarse a esto por sí misma, que tenía que encontrar su fuerza. Tienes un largo camino por recorrer, Jessica, le dije, suavizando un poco la voz. Pero sí, te perdono, no voy a seguir aferrándome al pasado, eres mi hija y te quiero, siempre te he querido, pero no puedo seguir siendo la que siempre intenta salvarte de tus errores. Si quieres cambiar, si quieres aprender, aquí estaré, pero tienes que esforzarte. Hubo una larga pausa y luego Jessica volvió a hablar, con voz más firme. Lo haré, mamá, te lo prometo. Sentí un alivio agridulce inundarme. No era un final feliz, era un reencuentro perfecto, pero era un comienzo. Por primera vez en años sentí que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad para que reconstruyéramos algo real. Te quiero, Jessica. Siempre te querré. Yo también te quiero, mamá. Y con eso terminamos la llamada. Me quedé allí sentada en silencio durante mucho tiempo, dejando que las palabras flotaran en el aire, sabiendo que esto era un comienzo, no un final para las dos. El tiempo, me he dado cuenta, es algo peculiar. No siempre cura las heridas de inmediato, a veces solo te da el espacio para entender el dolor, te deja respirar lo suficiente para dar sentido a los pedazos rotos, y te ofrece la oportunidad de reconstruir poco a poco, mes a mes, los meses que pasaron después de la llamada de Jessica después de que ella y Daniel empezaran a ponerse en contacto, fueron una sucesión de pequeños pasos, pero esos pasos, por lentos que fueran, significaban algo, importaban. Daniel, por primera vez en años, empezó a venir más a menudo. Al principio era incómodo, el silencio entre nosotros era pesado, como si todavía estuviéramos aprendiendo a hablar de nuevo, pero cuanto más venía, más podía ver el cambio en él. Era la misma persona que se había marchado hacía tantos años. Había sinceridad en sus palabras, un entendimiento silencioso que no había existido antes. Se sentaba conmigo durante horas, hablando de la vida, de sus hijos, de los errores que había cometido, y de los que temía volver a cometer. No era la conversación fácil que solíamos tener, llena de risas y alegría, era más profunda, más rara, pero era real. Ya no parecía el hijo que había perdido, sentía que era alguien con quien podía volver a conectar de una manera que creí posible. Y luego estaba Jessica, después de su divorcio. Al principio venía a verme más a menudo, con vacilación, con la voz aún cargada por el peso de sus errores y sus remordimientos. Se sentaba en silencio en la mesa de mi cocina, esperando a que yo dijera algo, a que le diera algún consejo. Siempre sabía qué decir, pero la escuchaba, era lo mínimo que podía hacer. Con el tiempo, empezó a cambiar, igual que Daniel. Podía ver cómo se volvía más consciente de sus decisiones, aprendiendo del dolor que había sufrido. Empezó a pedirme consejo, a buscar mi opinión sobre el tipo de vida que quería construir para sí misma. No sabía cómo volver a confiar, cómo abrirse, pero yo podía ver que lo estaba intentando sanar, intentando ser mejor, y así los tres comenzamos a reconstruir a nuestra manera. No hubo grandes gestos, ni momentos repentinos de revelación, pero las conversaciones se hicieron más fáciles, los silencios no eran tan pesados, y por primera vez en años, sentí el calor de la presencia de mis hijos. Un día recibí una llamada de Jessica y Daniel. Me dijeron que habían planeado algo especial para mí, algo que aún no debía saber. Al principio estaba confundida. ¿Qué quieres decir con algo especial? Mi curiosidad se disparó. Te lo diremos cuando llegues, mamá.
dijo Jessica con una suave risa y un tono de emoción en su voz. Confía en nosotros. No tenía ni idea de qué esperar. Quizá habían planeado una cena o tal vez un pequeño regalo. Segura, pero no pude evitar sentir una chispa de esperanza. Quizás era el comienzo de algo aún mejor. Cuando llegué a la casa, mi corazón casi se detuvo en el momento en que salí del coche. Me invadió una oleada de familiaridad. La casa que había vendido, la casa que pensaba que nunca volvería a ver, allí estaba, tan imponente como cuando entré por primera vez por sus puertas hacía tantos años, pero no era la misma casa que había dejado atrás. La puerta principal se abrió de par en par, y Jessica estaba allí, sonriendo como nunca la había visto sonreír antes. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo con voz llena de calidez y sinceridad. «La casa siempre ha sido nuestra, y ahora ha vuelto al lugar que le corresponde. Bienvenida a casa». Se me cortó la respiración al mirar a mi alrededor. La casa había cambiado por completo, era grandiosa ni llamativa, no había renovaciones caras ni decoraciones lujosas, pero estaba llena de los detalles sencillos que siempre me habían encantado, los colores suaves de las paredes, las fotografías familiares, la sensación de las habitaciones que una vez habían sido el corazón de nuestra familia. Me sentía como en casa otra vez. Daniel dio un paso adelante, con expresión suave y sincera. «Los dos queremos que sepas lo mucho que te valoramos, mamá. Nos ha costado mucho tiempo darnos cuenta, pero ahora lo vemos todo lo que has hecho por nosotros». Se me llenaron los ojos mientras miraba a uno y a otro, a mis hijos ya adultos, que por fin entendían el peso de sus palabras. La sinceridad de sus ojos me hizo hincharse el corazón. Era un momento que había esperado toda mi vida y ahora estaba aquí. «Te hemos echado mucho de menos, mamá», continuó Jessica, «y queremos compensártelo. Queremos empezar de nuevo. Este es el primero de muchos momentos que tenemos juntos, lo prometemos». Mientras los miraba, sentí una oleada de emoción que me invadió. No era solo alivio, era paz. En ese momento me di cuenta de que por fin había recibido lo que siempre había querido. No la perfección, ni una familia impecable, sino algo mejor. Comprensión, respeto, amor y, lo más importante, la oportunidad de reconstruir. Entré en la casa sintiendo que me había estado esperando todo este tiempo. El calor familiar, los viejos recuerdos no se habían ido, solo estaban esperando el momento adecuado para volver, y ese momento había llegado cuando nos reunimos alrededor de la mesa para la pequeña celebración que habían organizado. No había regalos extravagantes, ni fanfarria, solo una cena tranquila. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Desaparecido, solo estaban esperando el momento adecuado para volver, y ese momento había llegado. Nos reunimos alrededor de la mesa para la pequeña celebración que habían organizado, sin regalos extravagantes, sin fanfarria, solo una cena tranquila. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Sentí esa familiar sensación de pertenencia. Mi familia estaba aquí de una manera que antes, estaban allí conmigo, no porque tuvieran que estar, sino porque querían estar, y eso era suficiente. A medida que avanzaba la noche, miré a mis hijos, ahora adultos, pero con la promesa de un nuevo capítulo. El pasado seguía allí, pero ya no tenía el poder de controlarnos. Ya no estábamos atrapados por los errores del pasado, éramos libres. «Estoy orgulloso de vosotros», les dije con la voz entrecortada por la emoción. «Estoy orgulloso de lo lejos que habíamos llegado, y, en ese momento, me di cuenta de algo más. No era solo la casa lo que había vuelto a mi vida, eran ellos, mis hijos, y con ellos había vuelto mi familia. Era el comienzo de algo nuevo, y, esta vez,
era nuestro. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.